Hola a todos y bienvenidos al canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y fundamental. Para entender cómo funciona el sistema jurídico mexicano frente al mundo. La adaptación del derecho internacional en el sistema legal mexicano. Quizás te has preguntado alguna vez cómo es los tratados internacionales que llegan a tener fuerza dentro de nuestras leyes. ¿O qué papel juega la Constitución mexicana frente a los compromisos internacionales durante un país que firma? Pues en este video vamos a explicarlo paso a paso desde su origen hasta los retos que enfrenta actualmente México en este ámbito. Como introducción, la adaptación del derecho internacional en el sistema jurídico mexicano ha sido un proceso largo y muy importante dentro de la evolución constitucional del país. No se trata solo de firmar tratados o acuerdos con otros países, sino algo mucho más profundo: incorporar los principios, normas y valores universales del derecho, como la justicia, la paz, la cooperación y la dignidad humana, dentro del propio marco legal mexicano. En otras palabras más sencillas, significa que México no vive aislado legalmente, sino que formas parte activa de una comunidad internacional que comparte reglas y compromisos comunes. Todo esto se refleja en el artículo 133 de la Constitución. Todo se establece que los tratados internacionales celebrados por el presidente y aprobados por el Senado forman parte de la ley suprema de la Unión. Gracias a esto, nuestro país ha podido equilibrar su soberbia nacional con la cooperación internacional. Nos vamos a adentrar un poco más en su origen. Para entender cómo llegamos hasta aquí, debemos retomar al siglo XIX. Tras la independencia, México comenzó a establecer relaciones diplomáticas con otros países y firmar los primeros acuerdos internacionales. Sin embargo, en este tiempo los tratados eran un asunto político legal. No existía un mecanismo formal para integrarlos al sistema jurídico. Como la Constitución en 1824 apenas mencionaban los tratados. Más tarde la Constitución en 1857 reforzó la idea de la supremacía constitucional, pero todavía sin definir claramente cómo se incorporarían los tratados internacionales. El cambio decisivo llegó en la Constitución de 1917, que sigue vigente hasta hoy. En el artículo 33, se estableció por primera vez que los tratados internacionales firmados conforme a la Constitución serían parte de la ley suprema de toda la Unión. Durante gran parte del siglo XX hubo debates sobre la jerarquía tenían los tratados. Al principio se consideraban el mismo nivel que las leyes federales, pero con el tiempo y sobre todo las decisiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tratados, especialmente los derechos humanos, fueron adquiridos durante una jerarquía superior. Finalmente, con la reforma constitucional de 2011, se consolidó la idea de los tratados en materia de los derechos humanos tienen un rango constitucional. La estructura de la adaptación, primero está el Poder Ejecutivo, que a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores conduce la política exterior del país. El Ejecutivo es quien negocia, firma y ratifica los tratados internacionales. Por último, el Poder Judicial, especialmente Suprema Corte, tiene la responsabilidad de interpretar los tratados y asegurarse que se apliquen correctamente. También vigila que no contradigan la Constitución mediante el llamado control de la constitucional convencionalidad. Los objetivos y sus funciones son muy bien estructurados, lo cual integran los compromisos internacionales al marco jurídico nacional. También protege y amplía los derechos humanos al sumar los tratados internacionales de la Constitución. Uno más es fomentar la cooperación internacional con temas como comercio de medio ambiente, ciencia y justicia. También aplicar el principio pro persona, que dice que siempre debe aplicarse la norma que se favorezca a la persona.
Y ya por último, garantizar la responsabilidad del Estado mexicano frente a la comunidad nacional. Esto es algo muy presente durante todos sus objetivos. México ha firmado y ratificado numerosos tratados que han cambiado su historia. Esto es unos proyectos en el cual hay uno que es muy interesante, se llama el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos con la base de la protección de los derechos fundamentales. Se los dejo a su criterio y la verdad está muy bueno ese proyecto. Algunas críticas y retos actuales que lleva la adaptación. México enfrenta todavía muchos retos para aplicar plenamente el derecho internacional. Entre los países están las diferencias interpretativas entre tribunales sobre cómo aplicar los tratados. Otro más es la resistencia institucional, especialmente cuando los criterios internacionales chocan con leyes nacionales antiguas. Otro punto más es la desactualización de leyes que no se han armonizado con los tratados modernos. También la falta de la capacidad en muchos niveles del gobierno, lo que dificulta la aplicación efectiva a los tratados. Todo esto se puede incluso generar responsabilidad internacional cuando el Estado mexicano incumple con sus compromisos. Espero es muy por encima del tema, pero la verdad es un tema muy interesante, la verdad. Tiene una reforma que te pones a pensar y dices, la adaptación del derecho internacional al sistema legal mexicano representa una de las expresiones más avanzadas del constitucionalismo moderno. También México ha logrado construir un modelo que integra el derecho internacional a su legalismo sin perder su soberanía. De hecho, la reforma en 2011 fue clave para fortalecer esta visión al darle jerarquía constitucional a los tratados de los derechos humanos y consolidar al principio pro persona. El desafío ahora no es firmar más tratados, sino aplicarlos correctamente, asegurar que todas las autoridades los representan y fortalecer una cultura jurídica internacionalista. México se proporciona no solo como un país soberano, sino también como un Estado comprometido con la justicia global y los valores universales del derecho. Y con esto concluimos el video de hoy. Y si te gustó la explicación, dale un like, suscríbete y activa la campanita para más contenido sobre derecho, política y temas internacionales. Los vemos el próximo video.